quiero entregarles a ustedes estas hojitas donde está esta enseñanza para que podamos nosotros leer algunos puntos importantes que tenemos que aprender en esta noche. ¿Sí? Pasen la hojita. A ver, aquí va. Cada quien tenga su hojita. ¿Todos la tenemos? Ok. Entonces, fíjese que aquí dice que la rebelión es como el pecado de la adivinación y la obstinación es como la idolatría. O sea que si nosotros hemos cancelado toda práctica de ocultismo, por ejemplo, pero si nuestra actitud hay rebeldía en nuestro corazón, en nuestra vida, quiere decir que nosotros estamos todavía manejando la adivinación. O sea, qué tremendo, ¿verdad? La adivinación, aunque tú no estés ahí trabajando un asuntito ahí ¿verdad? No sé, huevo, tierra, limpias, o sea, cartas, no, sino que nuestra actitud también puede surgir, ¿verdad? Un problema de adivinación cuando manejamos la rebeldía y cuando estamos siendo como mujeres obstinadas. La obstinación es semejante a la idolatría, cuando somos muy obstinadas en algo y no permitimos ningún consejo y queremos hacer nuestra única voluntad, entonces nosotros estamos practicando la idolatría con esa actitud. O sea que aquí me está llevando a algo. El pecado no tiene jerarquías. El pecado es pecado. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, ay, no, yo cómo voy a matar, no, yo no voy a las cartas. Pero si estoy guardando rencor en mi corazón por alguna autoridad o estoy, más bien comportándome, pero no de acuerdo a lo que digo. Yo puedo decir muchas cosas, pero mi comportamiento dice otras cosas. Y entonces estoy saliéndome también de los preceptos de Dios. Entonces, en el pecado no hay jerarquías, porque dice que es lo mismo el pecado de la idolatría que el estar dándole a la autoridad sobornando, ¿no? Entonces, el pecado es pecado. Así es. En general, o sea, lo que pasa es que las consecuencias pueden ser muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues, el que mata a alguien, como el que echa una mentirita, ay, que la mentirita blanca, ¿no? También es muy común, ¿no? Que se diga, ay, no, es que fue una mentirita blanca, ay, no significa nada, ¿verdad? El que mata, el que roba, el que se droga, ese sí que está en pecado mortal, ¿no? Pero para Dios, pecado, como dice Rosalinda, es pecado, nada de términos medios. Lo que pasa, les repito, que las consecuencias son diferentes, ¿verdad? Así lo tenemos bien entendido, ¿verdad? Esa parte, ¿no? Si hay preguntas, mujeres, comentarios, ¿verdad? Ustedes nada más me dicen, ¿no? Pues es lo mismo que en lo físico, o sea, en el mundo. El que roba tiene cierta consecuencia, ¿no? Va a pagar ciertas cosas. El que mata, la cárcel y tantos años. El que viola, o sea, es en jerarquías, pero en el mundo espiritual las consecuencias se ven en tu vida, reflejadas en tu vida y en tu comportamiento también, porque vas pagando las consecuencias. Y la amargura es una de las consecuencias que el pecado nos está cobrando. Aunque tú no te des cuenta, tú reaccionas ante las personas o te comportas delante de tus hermanos o en otro lado y contestas con amargura. Muchas veces no se da cuenta uno. Eso me pasaba a mí al principio, ¿no? Yo destilaba amargura contra los hombres, decía, por así decirlo, ¿no? Yo destilaba amargura porque a mí me enseñaron de que, no, hombre, úsalos nada más para lo que sirven, ¿no? No, hombre, los hombres así, y llegó un momento en que yo actuaba de esa forma, pero cuando mi comportamiento, cuando yo sacaba mi amargura, me empecé a dar cuenta que yo sola me dañaba. Lo que se daña en uno es el interior, es el alma, es el espíritu. Entonces muchas veces uno actúa diferente a lo que está diciendo tu boca. Y ahí es donde te das cuenta que estás transgrediendo la ley de Dios, porque no actúas, no das testimonio. Tú puedes estar hablando de muchas cosas acá, pero estás actuando de otra forma. Entonces ahí tu testimonio se baja, porque no estás actuando conforme a lo que estás hablando. Y ese también es un terreno peligroso también, no dar buen testimonio. Así es, tenemos que aprender, ¿no? A vivir lo que decimos, ¿no? O sea, que concordemos, ¿no? Con lo que hablamos y con nuestros hechos, porque nuestros hechos, pues sí, es lo que más palpable está, ¿no? Nuestros hechos, más que una bonita palabra o quedar bien, a lo largo, ¿verdad? Se manifiesta realmente lo que somos.
lo que somos. Entonces tenemos que ser al 100, ¿no? Sinceras, de una sola cara, vivir conforme a Dios le agrada, ¿no? Vivir conforme Dios quiere que vivamos, conforme a la libertad que Él nos ha dado, ¿verdad? Y la libertad es, en su palabra, nos hace libres. Reconozcamos, ¿verdad?, lo que está escrito y adoptemos la palabra y vivamos la palabra para que ésta se manifieste de una manera tan poderosa que no nos permita irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino conforme a Dios le agrada, ¿no? ¿Ok? Entonces volvamos acá al tema, dice, el estar sujeto a la autoridad es un acto de fe. Uno está confiando en Dios para trabajar por medio de su orden establecido de autoridad. Hay ocasiones cuando por ejemplo, los patrones, los padres y esposos están violando la ley del gobierno civil que está puesta por Dios para proteger a las personas inocentes, por ejemplo, del abuso, ¿no? En estos casos usted necesita apelar al Estado en busca de protección y en muchos lugares la ley requiere que tal abuso sea reportado, ¿ok? Entonces hay casos donde no nos podemos sujetar, ¿verdad? Si está siendo maltratada, si está siendo abusada, en el maltrato, en el abuso sexual, pues ahí hay que ir y apelar, ¿verdad?, al Estado civil por ayuda, a las autoridades, ¿sí?, a las autoridades para salir de tal maltrato, de tal abuso. También, en casos difíciles como el continuo abuso en el hogar, quizás sea necesario más consejería y en algunos casos, cuando las autoridades del mundo han abusado de su posición y están exigiendo desobediencia a Dios o un término medio en su compromiso a Él, usted necesita obedecer a Dios y no al hombre, ¿no? Obedecer a Dios y no al hombre. Todos somos amonestados a someternos el uno al otro como iguales en Cristo, conforme la palabra de Dios lo dice en Efesios 5:21. Sin embargo, hay algunas cadenas de autoridad específicas en las Escrituras con el propósito de lograr metas comunes. Y ahí vamos a ver esos puntos, para que también las personas que nos están viendo, también si quieren autoexaminarse, dónde nos hemos revelado, con quién nos hemos revelado. En esta noche, pues la enseñanza nos va a dar pie a que vayamos a eso, ¿no? A arrepentirnos de tal rebelión y a sujetarnos conforme, ¿verdad?, Dios lo dice, por ejemplo, al gobierno civil. ¿Qué dice Rosalinda ahí en Romanos 13, del 1 al 7? La palabra de Dios, ¿no? El respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha dicho y ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deba respeto, muéstrele respeto. Al que deba honor, ríndale honor. Está muy claro, ¿no? Tenemos nosotros que sujetarnos a estas leyes terrenales también para que a nosotros nos vaya bien y estemos bien. Primeramente delante de Dios estamos, ¿verdad?, mostrando, ¿verdad?, esta obediencia. Entonces, si nosotros que decimos, no, a Dios yo lo respeto, lo obedezco en todo, pero aquí no mostramos, en la tierra no mostramos tal obediencia para nuestras autoridades, entonces pues no concordamos, ¿no? Tenemos que, si de verdad obedecemos a Dios, entonces se nos va a hacer fácil obedecer a las autoridades, a los demás, ¿no?